Por ejemplo, en la química, muchos dicen que no es posible enseñar una buena química si no tuviera un laboratorio. Esto es clásico de los maestros. No me entienden lo que lo digo. Se pregunta para el profesor, para el maestro, ¿cuál es el problema de enseñar química? Es que mi escuela no tiene laboratorio. No es verdad. Eso no es verdad. Y si vamos a decir que para astronomía lo importante es hacer orientación y también la hora cierta, hoy día no es verdad. ¿Por qué? Porque la utilización de los smartphones, ¿no? Y también la determinación de la hora cierta, que es baseada en medidas astronómicas, pero la corrección, el padrón es mantenido por otras unidades, por medidas de vibraciones de átomos, etc., ¿no? Y la cuestión de la dirección, es verdad, claro, por la orientación, incluso de formación de aviadores, ¿cómo se habla? Del comandante de avión y también de navíos, ¿no? Es importante para la formación del capitán, ¿no? Pero hoy día se usa mucho más lo que los aplicativos, las cuestiones de los satélites, etc. Pero no hay que abandonar los contenidos de astronomía, pero hay que tener en cuenta en la formación del alumno. Esta es la cuestión de discutirlo, ¿no? Y así, la cuestión que se va a discutir, etc., tiene filmes como películas, ¿no? Como es El nombre de la rosa, ¿no? Que tiene el padre, por acá, haciendo una medida con el instrumento de navegación, con el instrumento de medida de la posición de las estrellas, ¿no? Y las navegaciones que utilizaron medidas como esa de ángulos, etc., tienen la otra película que tiene la historia de Colón, que muestra también la cuestión de la orientación para cuando han venido de España para llegar en América. Y esto también, así como yo había hecho un ejemplo de utilizar, por ejemplo, se hace películas, está cierto esto, ¿no? O sea, filmes, ¿no? Para la promoción de la educación en las escuelas, etc. Algunos de los filmes muestran la cuestión de la utilización de instrumentos astronómicos, mas es muy interesante esta parte de este filme que muestra el problema que para el grupo de los navegadores que estaban yendo en la misión de Colombo, que cuestionaron acerca de la posición del navío, del barco, ¿no? Y que era para tener llegado en la América, pero no estaban llegando, ¿no? Esta discusión es importante de hacer. Y por eso, bueno, tiene los instrumentos de coordenadas que he mostrado, por ejemplo, en el Museo de Astronomía de Brasil. No sé si uno de ustedes que ha estado allá, que me contó, que he visto allá, ¿no? El museo, que tiene instrumentos como ese de medida de ángulos y de determinación de las coordenadas de Brasil. En la historia hay una aplicación interesante que los jesuitas, ¿no? Los padres que han venido, por ejemplo, para Brasil, y hay una diferencia de Perú, Bolivia, etc., por la determinación del tratado. ¿Cómo se llama el tratado? Tordesillas. ¿El tratado? Tordesillas. Tordesillas, ¿no? Pero tiene otro, el de Madrid, que fue una actualización, porque Tordesillas ocurrió antes de muchos de que han descubierto, ¿no? Pero había interés en hacer el Tratado de Madrid y por esto hicieron medidas del territorio usando instrumentos como ese, ¿eh? Pero diciendo esto de instrumentos de astronáutica, instrumentos de la náutica, esto es un anuario de astronomía náutica en italiano, ¿no? Que hizo la utilización del sextante para hacer medidas astronómicas. Después, claro, en la historia, importante mencionar Tycho Brahe con los instrumentos de medidas de ángulos que se desarrolló a partir de esto, y también en la secuencia la visión de que los planetas tenían las lazadas. Bueno, ahora voy a hacer una parada y pensar nuevamente en los niños. Bueno, lo que es conocer el contenido de astronomía. Piensa ustedes, por ejemplo, de que tenemos el Sol en el centro del sistema solar y tenemos después los planetas orbitando. Pero, ¿qué es el sentido de esto para una crianza muy pequeña?